como les decía, el principio de Le Chatelier es muy importante en equilibrio químico, ¿sí? ¿Qué nos dice el principio de Le Chatelier? Ustedes saben que a un equilibrio químico, ¿sí? Hay tres factores que lo pueden, que son importantes, digamos. Uno es la presión, otro es la temperatura y otro la concentración, ¿sí? Son factores que si uno los va variando, afectan el equilibrio químico. Ustedes han visto también que cuando nosotros definíamos una constante, escribíamos, por ejemplo, una ecuación, decíamos, bueno, la K de equilibrio para esta temperatura es tanto, es decir, que siempre definíamos la temperatura a la que se produce la reacción y la constante de equilibrio va a variar de acuerdo a la temperatura. Por eso, siempre los datos me dan para la misma temperatura la constante, el volumen, la presión, con lo que yo tenga que trabajar, ¿sí? Bueno, cuando se modifica alguno de estos factores que están rigiendo el equilibrio químico, ¿qué factor hemos dicho? Puede ser, los factores que pueden afectar son la presión, la temperatura, el número de moles, el volumen que está relacionado con la presión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el equilibrio químico? Él va a reaccionar, nosotros al variarle alguno de estos factores, ¿qué es lo que hace el equilibrio? Sale de su equilibrio, el sistema sale de su equilibrio y ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar de manera de contrarrestar este cambio que nosotros le hemos hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción como la que les voy a escribir ahora. Vamos a ver qué pasa con la temperatura primero, ¿sí? Con la temperatura. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el óxido de nítrico gaseoso más oxígeno gaseoso, que se encuentra en equilibrio con el dióxido de nitrógeno gaseoso, acá le faltaría un número 2, y me dice que el delta de H, o sea, la entalpía de esta reacción, es de menos 27 kilocalorías. ¿Qué significa este signo menos? Este signo menos que tenemos acá. Me indica que la reacción es exotérmica. Es decir, que como está escrita, así como está escrita, produciendo dióxido de nitrógeno, la reacción sería exotérmica. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Si se aumenta la temperatura, el equilibrio se va a desplazar de manera de favorecer la reacción que absorbe calor. Entonces, a mayor temperatura favorece la reacción que absorbe calor, es decir, que favorece la reacción endotérmica. Supongamos, ¿se entiende hasta ahí lo que estoy diciendo? Eso significa, chicos, que si yo al equilibrio que acabo de escribir, así como está, produciendo dióxido endotérmica, es decir, que endotérmica sería en el sentido contrario. ¿Hacia dónde se desplazaría en este caso? Se desplaza el equilibrio, como les acabo de decir, hacia la izquierda. Con respecto a esa reacción que escribí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo disminuyo la temperatura? Una disminución de temperatura, la reacción favorecida es la que desprende calor, es decir, que favorece la reacción
exotérmica. Es decir, que desprende calor, ¿sí? Ese signo menos, el negativo, como les dije yo, me indica que es una reacción exotérmica. Entonces, en el sentido que está escrita, mi reacción, la que yo puse de ejemplo, es una reacción exotérmica. Entonces, si yo le disminuyo la temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Al disminuir la temperatura, la reacción favorecida entonces es la exotérmica y el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Estamos hablando siempre de este equilibrio, ¿no? El que está del ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Aumenta la temperatura, va a favorecer cuando yo tengo un delta de H positivo. Se va a desplazar, es decir, si la reacción que yo hubiera escrito era positiva, se va a desplazar hacia la derecha, el aumento de temperatura. Pero como en este caso es negativo el delta de H porque es exotérmica, al aumentar la temperatura se tiene que desplazar hacia la izquierda. ¿Está? Bueno. ¿Ya han copiado eso? Vamos a borrar. Bueno, me alegro. Veamos qué pasa con las otras cosas. Ya hemos visto la temperatura, ahora vamos a ver con la presión. La presión era fácil. La voy a dejar la misma reacción que Gil. Bueno. Voy a escribir la misma reacción. Teníamos el óxido nítrico más oxígeno. Se formaba dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Había un 2 aquí y un 2 aquí. Creo que hace un rato me olvidé de poner un 2. Todos se encuentran en estado gaseoso. ¿Lo ven? ¿De qué lado yo tengo mayor número de moles en estado gaseoso? ¿Del lado de los productos o del lado de los reactivos? Y bueno, yo tengo aquí 3 moles en estado gaseoso, en total. Y de este lado, de los productos, tengo 2 moles en estado gaseoso. ¿Sí, chicos? Hablamos de número de moles totales. Muy bien. ¿Qué es lo que hace un aumento de presión? Un aumento de presión favorece el sentido en el que hay menor número de moles. Es decir, si yo aumento la presión del sistema, ¿hacia dónde se desplaza? Se desplaza hacia el menor número de moles. En estado gaseoso, de moles gaseosos, vamos a poner así. Entonces, si yo aumento la presión, ¿ustedes hacia dónde creen que se va a desplazar este equilibrio? Obviamente que se va a desplazar hacia el menor número de moles, es decir, hacia la derecha. ¿Sí? Aumento la presión, el sistema se tiene que desplazar hacia el menor número de moles en estado gaseoso. Ahora, si yo hubiera disminuido la presión, hola, ¿alguien se conectó? Escucho el audio de alguien, me parece. Sí, hay alguien que está conectado. Como decía, al disminuir la presión del sistema,
Entonces, si yo disminuyo la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia el mayor número de moles. ¿Mm? Entonces, si disminuyo la presión, el equilibrio se tendría que haber desplazado hacia la izquierda, ¿sí? En el caso que aumento la presión, ¿hacia dónde se va a desplazar este equilibrio? Hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Entendieron? Con que me acuerde, esta parte ya, esta parte ya me tiene que salir la otra, ¿sí? Un aumento hacia el menor en la presión, un aumento hacia el menor número de moles gaseosos, ¿está? Muy bien. Vamos a borrar el pizarrón de nuevo. El principio de Le Chatelier lo utilizamos mucho en el laboratorio, chicos. Utilizamos el equilibrio entre el dicromato de potasio y el cromato de potasio. El dicromato de color naranja y el cromato de color amarillo. Y los desplazamos por un aumento de concentración, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando tengamos clases, si Dios quiere. Y lo que nos faltaría ver, ¿qué pasa con la concentración? Esto, N y B están relacionados con la concentración por un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando aumentamos la concentración o la variación de la concentración? Ay, Dios. Borré la ecuación de nuevo, pero vamos a hacer con un ejemplito. Supongamos que tenemos el hidrógeno molecular más yodo molecular que se encuentra en equilibrio con el yoduro de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que haría un aumento de concentración? Si yo aumento la concentración, y nosotros lo indicamos así, un aumento de concentración de yodo, ¿qué haría? Haría que el equilibrio se desplace de manera de contrarrestar ese equilibrio. Ese aumento de concentración. El equilibrio se desplaza hacia la derecha. Eso es un aumento de concentración. Estoy agregándole yodo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Supongamos que eliminen la flechita roja ahora. Supongamos que yo disminuyo la concentración. Estoy sacando una flechita para arriba, no sé si ven. En el caso que yo saque concentración del equilibrio, le disminuya la concentración, el equilibrio se tendría que desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Si un aumento de concentración hace que la reacción ocurra de manera que se consuma parte del material agregado, es decir, si yo le agrego yodo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Al agregarle yodo, espérenme, a ver dónde está el mouse, aquí está. Cuando yo le agregue el yodo, ¿dónde está el mouse? No lo veo. Bueno, está trabado. Si yo le agrego yodo, estoy aumentando la concentración de yodo. ¿Qué va a pasar? Va a reaccionar parte del yodo que yo he agregado con un poco de hidrógeno, formando más yoduro de hidrógeno y desplazándose hacia la derecha. ¿Está? O sea, un aumento de concentración se desplaza hacia el lado contrario de donde yo estoy agregando, si me quiero acordar así. ¿Está? Una disminución de la concentración. Claro, pero ¿qué he hecho yo ahí? Le he sacado hidrógeno, supongamos que la escribimos de nuevo. La vamos a escribir de varias formas.
Le agregamos hidrógeno, el desplazamiento hacia la derecha, también. Supongamos ahora, mira, vamos a escribir la misma. Ahora le voy a agregar, en vez de hidrógeno, le voy a agregar de este lado, del lado de los productos. Aumento la concentración de iodo de hidrógeno, bueno, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la izquierda. O sea, la flechita me indica que se tiene que ir para el otro lado, cuando entra. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo, en lugar de agregar, como hemos dicho recién, le quito, le saco yodo? Si le saco yodo, está saliendo la flechita, se va a desplazar, estoy disminuyendo la concentración de yodo, se va a desplazar para el lugar donde yo estoy disminuyendo. ¿Sí? Del lugar donde yo estoy disminuyendo. ¿Está clara esa parte o no? ¿Entienden? Con que me acuerde el aumento que se va hacia el otro lado, ya lo demás tiene que salir volando. Bueno. Y miren. Bueno, me alegro, Cintia. La voy a volver a escribir, perdón, la borro, la vuelvo a escribir. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si yo disminuyo el volumen del recipiente? ¿Qué pasaría si yo disminuyo el volumen del recipiente? Como estamos, recuerden que los equilibrios ocurren a temperatura constante, ¿sí? Estamos hablando, obviamente, que yo voy a disminuir el volumen a una cierta temperatura, ¿sí? Disminuyo el volumen. Para un solo equilibrio a una determinada temperatura. Disminuyo el volumen. Si yo estoy a esa temperatura determinada, la estoy manteniendo constante a la temperatura. Entonces, si yo estoy manteniendo constante la temperatura, van a variar la presión y el volumen. Estoy frente a la ley de Boyle, de los gases. ¿Y qué pasaba en la ley de Boyle? La ley de Boyle, ¿qué me decía? Que a mayor presión, menor era el volumen. Y en este caso, perdón, lo vamos a escribir al revés. Si yo estoy disminuyendo el volumen, ¿qué pasa? La presión tiene que aumentar. Entonces, si yo tengo un equilibrio donde le disminuyo el volumen, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Hacia dónde se tiene que desplazar? Vimos recién que un aumento de presión hacía que el equilibrio se desplace hacia el menor número de moles en estado, un aumento de presión. ¿Qué es lo que hacía? Se desplazaba hacia el menor número de moles en estado gaseoso, es decir, que se tiene que desplazar hacia la derecha. ¿Está? Entonces volvamos, para un equilibrio a una determinada temperatura, si yo tengo ya la situación de equilibrio y disminuyo el volumen, ¿qué es lo que produce esa disminución de volumen? Aumenta la presión y por lo tanto se va a desplazar el equilibrio para contrarrestar este cambio hacia el menor número de moles en estado gaseoso. Y en este caso sería hacia la derecha. ¿Estamos? Bueno,
Vamos a borrar todo. Y vamos a ir les voy a dar un ejemplito. Ya con números. Y veamos qué pasa en la situación de equilibrio. La clase pasada... perdón. Ay, Dios. No borra muy bien la profe con el dedo. Bueno. La clase pasada yo les daba de ejemplo el siguiente equilibrio. Y recién lo hemos escrito también. El hidrógeno molecular más yodo molecular que daba lugar al yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Para una determinada temperatura nos decía que la K expresada en concentraciones tenía un valor de 45,9. Esto está hecho en el práctico anterior. Y decía que inicialmente teníamos 1 mol por litro de concentración de hidrógeno, 1 mol por litro de yodo, y obviamente no teníamos nada de yoduro de hidrógeno. En el equilibrio, recuerden chicos que la letra X lo que hace es mantener la relación estequiométrica. ¿Se acuerdan cuando hacemos en estequiometría 1 mol produce 2 moles, 1 mol produce 1 mol, 1 mol reacciona con 3 moles? Lo mismo pasa acá. Por lo tanto, la letra X es lo que nosotros le tenemos que mantener la relación estequiométrica. Donde X es lo que se ha consumido para formar un determinado producto. Entonces, si de 1 mol reaccionan 0,5, se formarán X moles, 2X, de acuerdo al numerito que yo tenga delante de coeficiente estequiométrico. En este caso, recuerden que si teníamos 1 mol, X cantidad, ponemos una X, y tenemos 1 mol aquí, por lo tanto, una sola X. Aquí 1 menos X, bueno, mol por litro siempre tiene que ir la unidad. Y aquí se formarán, de acuerdo a la relación estequiométrica, 2X. ¿Sí? Planteando la constante de equilibrio, etc., nosotros habíamos encontrado el otro día que el resultado de cada uno de ellos era la concentración en el equilibrio de hidrógeno era 0,23 mol por litro, la de yodo la misma, obviamente, y se formaban de yoduro de hidrógeno 1,54 mol por litro. Ese era el resultado de las concentraciones en el equilibrio. Eso habíamos encontrado en el problema del día martes. ¿Sí? Ahora yo digo y les pregunto, ¿qué pasa si a este equilibrio nosotros le agregamos 0,01 mol de yodo? ¿Hacia dónde se tendría que desplazar el equilibrio? El equilibrio se tendría que desplazar hacia la derecha para contrarrestarnos, ¿verdad?, ese aumento de concentración. ¿Y cómo sería? A ver, se tiene que plantear un nuevo equilibrio, ¿sí? Donde la situación inicial, miren cómo lo voy a escribir con otro color para que no se hagan lío. Inicialmente, partimos nosotros de este equilibrio. Inicialmente yo tengo 0,23 de hidrógeno. Lo voy a escribir acá. De yodo voy a tener ahora 0,23 más los 0,01 que acabo de agregar. Y de yoduro de hidrógeno tengo 1,54.
quiero que vean que inicialmente tengo los valores que yo había obtenido en el equilibrio y en la sustancia que yo le estoy agregando la concentración, aumentando la concentración, le sumo ese valor, ¿lo ven? Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora en mi nuevo equilibrio? Este es mi nuevo equilibrio. Si el equilibrio se va a desplazar, como dijimos, por el aumento de concentración se tiene que desplazar hacia la derecha. Aquí yo voy a tener en el equilibrio 0,23 menos X, 0,24 menos X, el 24 viene de la suma de lo que acabamos de agregar, y aquí tendremos 1,54 más 2X. ¿Por qué? Porque se está formando, al agregar, más cantidad de ioduros de hidrógeno. ¿Está? Es la forma de plantearlo. No lo vamos a calcular al valor. Si lo quisiéramos calcular, tendríamos que plantear de nuevo la K de equilibrio, que cómo quedaría. A ver, la planteo yo. KC igual a 1,54 más 2X, que vendría a ser la concentración del producto, elevado al cuadrado sobre 0,23 menos X por 0,24 menos X. ¿Y ahí qué tengo que aplicar? La resolución de una ecuación cuadrática, ¿sí? De una ecuación de segundo grado. ¿Estamos? Eso lo dejo para que ustedes lo hagan. Y van a encontrar que las concentraciones en el nuevo equilibrio van a ser diferentes a las que teníamos en el equilibrio anterior. ¿Estamos? Lo copian. A ver qué dice ahí. No entiendo nada. Profe, ¿por qué al cuadrado? Este cuadrado, porque volvamos a escribir la expresión de la K de equilibrio. Kc sería concentración del iodo de hidrógeno al cuadrado por el coeficiente sobre la concentración del hidrógeno por la concentración del yodo. Esta es la expresión de la K de equilibrio, ¿se acuerdan? Esta es la expresión. La expresión de la K de equilibrio. ¿Ya te acordás? ¿Sí? Ajá, me sale un punto de nombre, no sé quién es. Bueno. Borro, ¿no? Este cálculo lo hacen ustedes en la casa. Este cálculo que acabo de hacer yo acá. Lo hacen ustedes ya. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver el problema de la página 28. El problema de la página 28. A ver, ¿necesitan que se lo comparta o lo tienen? Preferiría no compartirlo para no salir de la página, así que si alguno de los chicos lo quiere compartir, mejor ahí en el chat lo copia. Este problema, el de la página 28, que es el problema número 5, el 5 de la página 28. Dale, pásenlo por el grupo de la comisión mejor. Lo importante de este problema, yo voy a escribir primero la reacción.
Ay, ¿quién tiene el PDF de los problemas en la cartilla? No es el PDF de los problemas, es la página 28, es el problema número 5, que es el de los problemas resueltos. ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, el problema 5 tenemos el cloruro de nitrosilo. A ver. Gaseoso, que se descompone dando óxido nítrico más cloro. Gaseoso. Tenemos un 2 acá y un 2 acá. ¿Qué datos tenemos? De datos tenemos que tenemos 4 moles de este cloruro de nitrosilo en un recipiente de 2 litros. Es decir, que tenemos la concentración, esperen, voy a borrar acá. La concentración del cloruro de nitrosilo sería 4 moles en un recipiente de 2 litros, es decir, que tengo 2 moles por litro. Eso es importante. Luego se calientan a 400 grados centígrados y dice que al establecerse el equilibrio, esto tengo inicialmente, ¿no? Inicialmente, 2 moles por litro, o sea que inicialmente no se formó ni cloro ni óxido nítrico, pero sí me dice que al establecerse el equilibrio, se determinó que en el recipiente había 9 moles de cloro. En el equilibrio, 0,9. Me dice que hay 0,9 moles de cloro. Si hay 0,9 moles de cloro, el recipiente tiene 2 litros, es decir, aquí habría 0,45 moles por litro. ¿Se entiende esa parte? Porque me está dando de dato que de cloro en el equilibrio hay eso. ¿Cómo sería nuestro equilibrio si nosotros hubiéramos planteado con las letras X? Nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Que aquí teníamos 2 menos 2X. ¿Por qué? Porque acá tengo un número 2. ¿Está? ¿Cuánto se hubiera formado aquí? 2X. ¿Por qué? Porque tengo nuevamente ese 2. Y de cloro, la letra X, o sea, 1. Por cada 2 moles de cloruro de nitrosilo que se descomponen, se forma 1 mol de cloro. Cada 2 que se han descompuesto, se formó 1. ¿Estamos? ¿Aparece el mouse ahí? No, ¿no? ¿Se mueve el mouse ahí? No, ¿no? Bueno. Muy bien. Como me dijeron en el problema, de que en el equilibrio, ahí le pasé, no, profe. No, profe, ¿qué? Ah, no se mueve el mouse, sí, perdona, ya me he dado cuenta que no. Bueno, escuche. Como ya de dato me daban en el problema de que en el equilibrio se habían obtenido de cloro 0,9 y el recipiente es de 2 litros, ya me está dando la concentración. Es decir, me está diciendo que X, que es la cantidad de cloro que hay en el equilibrio, es igual a 0,45 mol por litro. Es decir, me está dando la concentración de cloro en el equilibrio. ¿Está? Por lo tanto, la concentración del óxido nítrico será igual a 2X, o sea, a 0,9 mol por litro. Y la concentración del cloruro de nitrosilo será 2 menos 2X, o sea,
2 menos 0,9 mol por litro, lo que nos da un valor de 1,1 mol por litro. ¿Estamos? Muy bien. Ya hemos planteado el balance, como nos pedían ahí, y nos piden que calculemos la expresión de la K de equilibrio y calcular su valor. ¿Cómo sería la expresión de la K de equilibrio? La expresión, como les enseñaba yo, de la K de equilibrio, en función de las concentraciones, sería concentración del óxido nítrico elevado ¿a qué? Al cuadrado, porque tengo ese 2, por la concentración del cloro gaseoso sobre la concentración del cloruro de nitrosilo, también elevado al cuadrado. Le pongo con color para que no se equivoque. Esa es la expresión. Chicos, acá siempre por, no hay signos más en la K de equilibrio, ¿sí? Ese es otro error que hacen. Siempre hay signos por, es multiplicación. Multiplicación de las concentraciones de los productos arriba y abajo multiplicación de las concentraciones de los reactivos. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos la K de equilibrio? Y bueno, reemplazando los valores. La Kc, la K expresada en concentraciones, será igual a la concentración del óxido nítrico, que acabamos de ver que tiene un valor de 0,9 mol por litro, elevado al cuadrado por la concentración de cloro, 0,45 mol por litro, sobre la concentración del cloruro de nitrosilo, también elevada al cuadrado. El valor que nos da de la Kc, como pueden ver en la guía, bueno, aquí el resultado, me sale que Kc tiene un valor de 0,30. ¿Qué me pregunta? Profe, Fiorella, ¿qué pasa? La concentración del cloruro de nitrosilo, ¿por qué menos X? A ver, ¿cuánto es el numerito del coeficiente estequiométrico que vos tenés delante del cloruro de nitrosilo? Tengo un 2, es lo que yo te mostraba. Ese numerito, chicos, ese número 2 que está aquí, este número 2, interviene tanto cuando yo planteo el equilibrio, ahí está el 2, y también aparece aquí en la constante, ¿lo ven, chicos? Está siempre, es decir, no me lo puedo olvidar. ¿Estamos? Porque esto es lo que me indica la relación estequiométrica siempre. Tengo que multiplicar por el coeficiente, acá está el 2 también, porque acá tengo un 2, ¿lo ves? Y ese 2 es el que interviene acá también. ¿Estamos? Bueno. Ahora me piden calcular también el porcentaje de disociación del cloruro de nitrosilo. El grado de disociación se llama alfa, lo representamos con la letra alfa, ¿sí? Voy a borrar un poco. ¡Auch! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama? El protector de pantalla mío está roto, me acabo de clavar un vidriecito. Ay, Dios, la profe. Bueno, saca después.
Me preguntan el grado de disociación. ¿Quién es el que se disocia para formar otra cosa? El que se disocia es el cloruro de nitrosilo, ¿no? Otro. ¿Estamos? El que se disocia es el cloruro de nitrosilo. Y esto que está acá es lo que se disoció. Es lo que se descompuso para formar lo otro. En este caso, es la parte, si hubiera otro reactivo, diríamos esta es la parte que reaccionó para dar los siguientes productos. En este caso, este compuesto tenía inicialmente 2 y se disoció 2 menos X. Entonces, ¿cómo calculamos alfa? Que es el grado de disociación. Se calcula el grado de disociación como la cantidad que se disoció sobre lo que yo tenía inicialmente. Esto es lo inicial que tenía de esa sustancia y esto lo que se disoció. Entonces, alfa va a ser igual a 2x, que en este caso hemos calculado 2x, era igual a ¿cuánto? A 2, bueno, lo voy a escribir, por 0,45 mol por litro, sobre lo que tenía inicialmente, 2 moles por litro. Se va 2, el 2 este con este 2, se va mol por litro con mol por litro, me queda que alfa es igual a 0,45. Y si me dicen el alfa por ciento, sería 45%. ¿Por qué? Porque multiplico por 100, ¿no es verdad? Este es el grado de disociación y este es el porciento de disociación. Esto lo llamamos porciento de disociación. Es diferente, ¿lo ven? ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Bueno. Ahora nos piden que calculemos el valor de Kp. Nosotros ya tenemos que el valor de Kc es igual a 0,30. Voy a borrar una parte. Si se acuerdan de lo que les dije la clase pasada, que decíamos que recordando la ecuación de estado o la depresión osmótica, ¿se acuerdan? Podíamos escribir la relación entre Kp y Kc. Cuando yo tengo Kp de este lado, esto es igual a Kc por R por T a la delta de N, donde este delta de N era que la suma, ¿se acuerda? De los números de moles de los productos menos la suma del número de moles de reactivo en estado gaseoso. Como nosotros ya conocemos el valor de Kc, que es 0,30, vamos a multiplicar por la constante. La temperatura a la que se producía esta reacción, nunca la escribí yo, pero decía que era 673 Kelvin, está de dato. O sea que tengo 673 Kelvin. ¿Y cómo sacamos el valor del delta de N acá? De producto yo tengo
2 moles de óxido nítrico más 1 mol de cloro, tengo 3 moles. Y del otro lado, tengo 1 mol, por lo tanto, 3 menos 1, perdón, 3 menos 2, tengo 2 ahí, perdón. Tengo 2 moles, o sea, 2 más 1, 3 del lado de los productos, menos 2 del lado del reactivo, 3 menos 2, 1. Por lo tanto, aquí chicos, otro error que cometen, dicen, el delta de N es igual a 1, por lo tanto Kp igual a Kc. No, Kp es igual a Kc cuando el delta de N es igual a 0. ¿Está claro? En este caso, tengo que multiplicar el 0,30 por el 0,082 y por el 673. Esto nos da un valor de 16,62 atmósferas. Porque acá Kelvin se va con Kelvin. ¿Sí? La unidad que teníamos anteriormente de esta Kp era mol por litro, de acuerdo al cálculo. Se va el litro con litro y el mol con mol. Y me queda en atmósfera. También me pedía que escribamos la expresión de la constante. Aquí la vamos a hacer chiquitita. La expresión sería Kp igual a ¿qué? A presión. Recuerden que cuando yo pongo presiones ya no pongo corchetes. Presión del óxido nítrico elevado al cuadrado, Fiorella. Vamos. Por presión del cloro sobre la presión del cloruro de nitrosilo, también elevado al cuadrado. Ahí aparece el número 2 nuevamente. ¿Lo ven? El del coeficiente estequiométrico. Como estoy escribiendo Kp, no hay corchete. Eso me tengo que acordar. ¿Estamos? Bueno. Continuamos. ¿Van entendiendo, chicos? Ya sé que está resuelto, pero... Bueno, me alegro. Recuerden todas esas cositas que yo les marco, ¿sí? Bueno, voy a limpiar la página y la voy a escribir de nuevo a la reacción. En este caso, la Kp es mayor que la Kc. Sí, muy bien, Bautista. ¿Por qué? Porque ha quedado arriba el R por T. Cuando el R por T queda abajo porque está elevado a un número negativo, ahí es cuando yo digo que Kp es menor que Kc. Muy bien. Vamos a escribir de nuevo la reacción. Voy a escribir, perdón. Bueno, ¿qué hemos encontrado recientemente? Que en el equilibrio, ¿qué concentraciones teníamos? En el equilibrio, 0,45 mol por litro de este 0,9. Obviamente, por favor, miren, si acá se obtiene 2 moles de óxido nítrico y 1 mol por cada mol de cloro, 2 de óxido nítrico, obviamente si 1 mol reacciona, se obtiene junto con 2 del otro, si obtengo 0,45, aquí la relación B es el doble, 0,9. Si yo tengo acá 0,45, acá tengo que tener 0,9 porque es el doble, 1 a 2 la relación, se tiene que mantener. Bueno, y de cloruro de nitrosilo teníamos 1,1 mol por litro. Ahora me dice,
Considere que en el equilibrio anterior es afectado por los siguientes cambios. Por ejemplo, que vamos a agregar, dice aquí, 0,2 moles de óxido nítrico. Es decir, voy a poner la flechita, perdón, he quedado muy arriba, pero voy a agregar de óxido nítrico, N de óxido nítrico, 0,2 moles. Si yo agrego 0,2 moles, chicos, y el recipiente es de 1 litro, no me molesta. Pero en este caso, el volumen del recipiente, recuerden que era de 2 litros. Por lo tanto, ¿qué concentración estoy agregando yo de óxido nítrico? Y de óxido nítrico yo estoy agregando, voy a poner así con una flechita, 0,2 dividido en 2, 0,1 mol por litro. Le estoy agregando 0,1 mol por litro. ¿Por qué? Porque me está diciendo que en el recipiente estoy poniendo 0,2 moles. ¿Está? Por lo tanto, mi nueva situación inicial, ¿cuál va a ser? Aquí yo voy a tener 0,9 más 0,1 mol por litro. De este, lo que había en el equilibrio, y de este, lo que había en el equilibrio. Fíjense que el que ha cambiado es a donde yo le estoy agregando, 0,1. Ahí está el 0,1. Lo vamos a poner con otro color. ¿Está? Eso es lo que acabo de agregar. Muy bien. Quisiera que me digan ustedes qué va a pasar con el equilibrio si yo estoy agregando del lado de la derecha. Si yo estoy agregando del lado de la derecha, mi equilibrio, ¿hacia dónde se tiene que desplazar? Imagínense. Hacia la izquierda, perfecto. Formará productos. Estoy del lado de los productos, Bautista. ¿Hacia dónde tengo que desplazarme? Estoy aumentando de la izquierda. Del lado de la izquierda están los productos, del lado de la derecha están los del lado de la derecha están los productos, del lado de la izquierda los reactivos. Yo estoy del lado de la derecha agregando, ¿sí? Y se tiene que desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Yo estoy agregando del lado de los productos, él se tiene que desplazar hacia la izquierda. Hacia el lado que se desplaza es hacia el lado que yo tengo que sumar la X. Y del lado donde yo agrego es donde yo tengo que restar las X. ¿A quién le voy a restar? Al 0,45 menos X, estamos en el nuevo equilibrio. Aquí, ¿cuánto sumaba esto? 0,9 más 0,1, 1 mol por litro, menos, ¿cuántas X, chicos? Si yo tengo un 2 acá, aquí tiene que ir un 2. Y aquí, ¿cuántas X se van a formar? También 2X. Y aquí tengo 1,1 mol por litro. ¿Quieren que lo veamos de nuevo? Yo estoy agregando producto, estoy agregando del lado de los productos y se tiene que desplazar hacia el lado de los reactivos. ¿Estamos? A ver, Bautista, ¿entendés lo que estoy diciendo? Bueno, yo al principio dije mal. Ahora la pregunta, si yo quiero conocer las concentraciones en el nuevo equilibrio, ¿cómo calculo?
¿Conozco la constante de equilibrio? ¿Será la misma constante de equilibrio que para el equilibrio anterior? ¿Qué opinan? ¿Será la misma constante? Claro que es la misma constante, Kc. ¿Por qué es la misma constante? Porque no hemos cambiado la temperatura. La constante Kc con la que hemos trabajado recién, que decía que Kc era igual a 0,30, a la temperatura que hemos calculado, sigue siendo la misma para este equilibrio. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la temperatura, solamente hemos aumentado una concentración de uno de los productos en este caso. Entonces, ¿cómo sería ahora? ¿Cómo planteo yo la constante de equilibrio? Y bueno, sería la concentración del óxido nítrico, que en este caso sería 1 menos 2x, elevado que al cuadrado por la concentración del cloro, 0,45 menos x, sobre, me quedaría 1,1 más 2x elevado al cuadrado. El problema les pide, y esto sería igual a 0,30, que solamente planteen la expresión. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes resuelvan esta parte de acá arriba, ustedes acá tienen el cuadrado de un binomio y acá una ecuación con una x de primer grado, se le vacía al cubo y no vamos a resolver eso. O sea, no hay problemas donde ustedes tengan que encontrar el valor de una x al cubo. ¿Está claro? Acá siempre es o cuadrática o lineal. O sea, tenemos una x de primer grado o de segundo grado. Nada más. ¿Estamos? Y luego dice, ¿qué pasaría si hay una disminución de presión en condición isotérmica? ¿Qué será isotérmica? ¿Saben lo que quiere decir isotérmica? Ajá. Sí, isotérmica. ¿Constante quién? Constante la temperatura. Muy bien. Iso quiere decir igual y térmica viene de temperatura. Igual temperatura. Muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros disminuimos la presión? Dice, bueno, un aumento de presión, ¿se acuerdan? Se desplazaba hacia el menor número de moles. Entonces, ahora, si yo disminuyo la presión, ¿qué opinan del equilibrio nuestro? Al disminuir la presión, ¿qué teníamos que hacer? Al aumentar, según ley Chatelier decía, un aumento de presión, el equilibrio se desplaza hacia el menor número de moles en estado gaseoso. En este caso, estamos disminuyendo la presión. Entonces, al disminuir la presión, se tiene que desplazar hacia el mayor número de moles, es decir, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, hacia la formación de productos. Recuerden que la presión con el número de moles son contrarios. A mayor presión, hacia el menor número de moles. A menor presión, hacia el mayor número de moles. Del lado de los productos tenemos 3 moles en estado gaseoso y del lado de los reactivos 2 moles. Por lo tanto, al disminuir la presión, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué más? Y bueno, con eso terminamos este problema. Estaba resuelto en la cartilla, pero lo hemos ido haciendo paso a paso para que veamos. Muy bien. ¿Hacemos otro de este tipo, chicos?
¿Hacemos otro ejercicio del mismo o prefieren que hagamos otro ejercicio? Otro del mismo. Bueno, ahora vamos a hacer. Estoy buscándoles. Busquemos uno de la guía, ya les digo cuál vamos a hacer. Ah, ya sé cuál vamos a hacer. ¿Alguno en especial quieren que hagamos? Porque, digamos, esto es lo que yo había previsto enseñarles. Antes de hacer ese, vamos a hacer problema 14 de la guía. Ya les voy a explicar por qué. Está. Tenemos nuestro amigo el yodo nuevamente. En este caso, el problema 14 de la guía, si lo podés compartir, por favor. Si ya hacemos otro del mismo. Pero quiero mostrarles otro problemita. En este caso tenemos al revés, tenemos el yoduro de hidrógeno que se descompone para dar el hidrógeno gaseoso más el yodo gaseoso. Estamos frente a un recipiente de 2 litros, una temperatura de 500 Kelvin, y me dicen que se colocó en ese recipiente una cantidad de yoduro de hidrógeno a 0,8 atmósferas, es decir, una presión de 0,8 atmósferas, y se encontró que al alcanzar el equilibrio, la presión parcial del mismo es decir, que la presión parcial del yoduro de hidrógeno en el equilibrio, esto inicial, y esto en el equilibrio, la presión parcial del yoduro de hidrógeno es de 0,6 atmósferas. Me está dando el dato ya en el equilibrio del yoduro. Entonces me dice plantear el balance correspondiente y calcular las presiones parciales de todas las especies. Por lo tanto, nosotros inicialmente, ¿qué teníamos? Una cierta cantidad en el recipiente de 2 litros y me está diciendo que la cantidad del yoduro equivalía a, ay, se me manchó el pie, a 0,8 atmósferas. Es decir, que inicialmente nosotros teníamos de yoduro de hidrógeno 0,8 atmósferas. De hidrógeno y de yodo no teníamos nada. En el equilibrio, lo voy a escribir con rojo, ¿cómo lo plantearíamos? Sería 0,8 menos 2x, recuerda este 2, Fiorella, aquí se formaría x y aquí se formaría x. Como me dice que la presión parcial de él en el equilibrio es de 0,6, ese es un dato, yo ya sé entonces que 0,8 menos los 2x tienen que ser igual a ¿qué? A 0,6 atmósferas. Despejamos. X igual a 0,1 atmósfera. ¿Sí? Es fácil.
Pero era para que ustedes se den cuenta, perdón, que este valor de presión en el equilibrio equivalía a todo esto, ¿sí? Al ser 0x, x 0,1 atmósfera, podemos decir entonces que la presión del hidrógeno es igual a la presión del yodo en el equilibrio y es igual a 0,1 atmósfera. Escribir la expresión de Kp y calcular su valor. Cuando escribamos la expresión de Kp, recuerden nuevamente que expresión significa poner o corchetes o la palabra P, la letra P, en este caso sería presión del yodo por presión del hidrógeno sobre presión del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Luego la tenemos que calcular. Kp en este caso, ¿qué sería? 0,1 atmósfera, yo ya lo voy a escribir así, al cuadrado. ¿Por qué? Pues tengo 0,1 y 0,1 para cada uno de ellos, sobre la presión del yoduro de hidrógeno al cuadrado. Recuerden aquí que no podemos simplificar el cuadrado, ¿no? Esto nos tiene que dar un valor de 0,028. Y luego me piden que calcule el grado de disociación porcentual. El grado de disociación porcentual es lo que hemos hecho hace un ratito. Voy a hacer acá una rayita, perdón. El grado de disociación solamente era lo que se disoció sobre lo que tenía inicialmente. ¿Cuánto es lo que se disoció? Se disociaron 2x, es decir, 2 por 0,1 atmósfera sobre lo que tenía inicialmente 0,8 atmósfera. Esto me da un grado de disociación de 0,25 y al hablar del grado de disociación porcentual, eso es igual a 25. ¿Está? Era fácil, pero me interesaba que esta parte la sepan distinguir, ¿sí? ¿Qué es lo que me decía que había inicialmente y qué es lo que había en el equilibrio de las presiones parciales? ¿Estamos? Lo borro. ¿Puedo borrar? ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? Pueden preguntar tranquilos, ¿no? Mientras tanto voy viendo cuál otro vamos a hacer. ¿Puedo borrar? Ok. Voy a hacerles una pregunta, voy a poner el mismo equilibrio. Lo voy a escribir de nuevo. Uy, ya. Perdón. Una consulta, chicos. ¿Qué les parece a ustedes si yo escribo esta reacción y hago un aumento de presión? ¿Qué va a pasar? Un aumento de presión, una disminución de presión, cualquiera de los dos. ¿Hacia dónde se tiene que desplazar? Un aumento de presión, dice Le Chatelier, que ¿qué producía? Un desplazamiento hacia el menor número de moles. A ver, me gusta esa respuesta. Otro me dice no se altera. A ver, acá tengo 2 moles
de reactivos y aquí 2 moles de productos. ¡Ah! Muy bien, Nicolás. Tenemos el mismo número de moles, no va a producir ninguna variación, un aumento de presión en este equilibrio. Muy bien, un aumento de presión. Ahora fíjense, tenemos el mismo número de moles de un lado y del otro. Entonces, sin hacer cálculos, yo ya puedo decir que Kp es igual a Kc. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? A ver. Porque el delta de n es igual a 0. Muy bien, el delta de n, 2 menos 2 me da 0. Cualquier cosa, yo tengo RT elevado a la 0, me va a dar 1. Y por lo tanto yo puedo decir que Kp es igual a Kc. Bueno, me gusta hacerlos pensar. Muy bien, los aplaudo. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro problema. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de decir, chicos? No, profe, bueno. A ver qué problema tenemos de... Creo que el 6 es uno de los problemas. El problema 6, el del pentacloruro de fósforo. El problema 6, ¿lo quieren copiar, por favor? Y le mandan el enunciado a los compañeros, por favor. Es el del pentacloruro de fósforo en estado gaseoso que se descompone en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Los dos están en estado gaseoso. Me dan de dato Kc, que es igual a 2. Yo voy escribiendo. Me dan una temperatura de 227 grados centígrados. El volumen del recipiente es de 10 litros. Y el número de moles iniciales del pentacloruro son 4. ¿Lo querés mandar, Keren, por favor, al... No sé si todo lo tienen. ¿Lo tenés ¿Lo puedes mandar, por favor, al... Ay, no me sale. Al enunciado que eren del problema 6 vendría a ser. Ah, bueno, avísame. Gracias. Bueno, al decirnos que tenemos 4 moles en un volumen de 10 litros, sabemos que la concentración inicial del pentacloruro será igual a 4 dividido en 10 a 0,25 mol por litro. Perdón, ahí no me entró. Entonces, inicialmente, nosotros tenemos 0,25 moles por litro de pentacloruro, el cual todavía no se descompuso. ¿Sí? En el equilibrio tendremos 0,25 menos una cierta cantidad que se descompuso, dando lugar a esa cierta cantidad. La relación estequiométrica, fíjense que es 1, 1, 1, por lo tanto tendré una X y una X. ¿Sí?
La relación es 1, 1, 1, por lo tanto, una X, una X, una X. ¿Estamos? Ya sé que lo saben, pero lo aclaramos por las dudas. Bueno, la concentración de las especies en el equilibrio me piden, es decir, que tengo que conocer el valor de X. Para eso, lo que sí conocemos del equilibrio es la constante y la expresión de la misma. Primero vamos a escribir la expresión de Kc, perdón. La expresión de Kc sería concentración de los productos, que es el tricloruro, por el cloro, sobre la concentración del pentacloruro. ¿Está? ¿Esa qué viene a ser? La expresión. Qué molesta la profe, Dios mío. Reiterativa. Ahora vamos a calcularla a las concentraciones. Para ello vamos a utilizar el valor de la constante de equilibrio. Tiene que ser igual a X por X sobre 0,25 menos X. ¿Está? Cuando despejen acá, chicos, es importante tener cuidado, porque aquí ustedes, ¿qué van a hacer? Tienen 2,24 por 10 a la menos 3 multiplicado por 0,25 menos X. Esto es igual a X por X, X al cuadrado. Como es una ecuación de segundo grado, tenemos que igualarla a 0. Recuerden que este 0,25, este 2,24 va a multiplicar tanto a 0,25 como a X. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar acá? 2,24, bueno, no sé dónde tengo la calculadora. Es un repasito, ¿sí? Esto me da 5,56 por 10 a la menos 3 menos 2,24 por 10 a la menos 3x igual a x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora para llegar a la ecuación de segundo grado? Despejar todo para un lado, ¿se acuerdan? Quedaría x cuadrado más 2,24 por 10 a la menos 3x y este menos 5,56 por 10 a la menos 3. Todo eso igualado a 0. Y ahí es donde ustedes aplican la resolución de las raíces x1, 2. Tienen que poner menos b, ¿se acuerdan? Vamos a poner, aquí va a, aquí va b, y este viene a ser c. Entonces tengo que poner menos b, en este caso es positivo, entonces voy a poner menos 2,24 por 10 a la menos 3, más menos la raíz cuadrada de, bueno, yo les escribo acá de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Utilizando, como le digo, a en este caso viene a ser 1, ¿no? B y C ahí están aclarados. Entonces ustedes sacan el valor, van a sacar dos valores de X, probablemente uno positivo y uno negativo. El valor de X, si no me equivoco, sale 0,084. Voy a borrar parte. Nos sale un valor de X, de ahí, de calcular el X1, 2, 1 es 0,084. Por lo tanto, yo puedo decir que en el equilibrio la concentración del tricloruro es igual a la del cloro
y tiene un valor de 0,084 mol por litro. Y la concentración del pentacloruro de fósforo sería igual a 0,25 menos los 0,084 moles por litro, y eso nos da un valor de 0,316 moles por litro. Tienen que tener cuidado cuando despejan ahí en la ecuación cuadrática y cómo reemplazan. Hay algunas calculadoras que calculan, pero yo les voy a explicar algo. En el examen, en el parcial, en lo que estén resolviendo, tienen que escribirla a la ecuación. A nosotros no nos cae ningún resultado de arriba, ningún resultado. Ustedes lo tienen que escribir, lo tienen que hacer, no calcularlo en la calculadora así y poner el resultado como llovido, caído del cielo. No, chicos. Acá tienen que escribirla a la ecuación cuadrática. Les aclaro porque si no, le bajamos puntaje. Y decimos, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo dictó? ¿Cómo lo sacó? ¿Se entiende, chicos? Es una advertencia. Bueno, me piden que calculemos ahora la presión parcial de cada gas. ¿Cómo calculamos la presión parcial de cada gas? Y bueno, nosotros sabemos acá, en el apartado B, la presión parcial de cada gas. ¿Cómo la calcularíamos? Con la ley de Dalton, me dicen por acá. Ajá. En el equilibrio tenemos una presión total, que es la de quién y la de quién. A ver, tenemos la presión de todos. Va a haber la presión del pentacloruro y la del cloro, ¿no? Todos ejercen presión acá. Ajá. Podemos sacar la presión total y si sabemos el número de moles totales, podemos sacarla, ¿no? Esa es una. ¿Cómo más? Como yo tengo ya la concentración, podemos utilizar también esto, ¿no? P por B igual a nRT para cada uno, para cada gas. ¿Cómo hacemos? Podemos utilizar directamente la concentración de ellos. ¿Y cómo quedaría? A ver. ¿En qué está expresado acá? En atmósferas. La temperatura es de cuánto? De 227 más 273, ¿no? ¿Cómo lo calcularíamos? A ver, he puesto bien acá. Perdón. ¿227 la temperatura? ¿En Kelvin cuánto sería? Como les decía yo aquí, como nosotros tenemos que la concentración del gas, tanto del tricloruro de fósforo como la del cloro es 0,084 mol por litro. Si nosotros despejamos de aquí presión, ¿cómo nos quedaría? N por R por 3 sobre B. Esto que está aquí, podríamos decir que es la concentración de este gas. Por lo tanto, la presión sería 0,084 mol por litro por 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol.
Y por los 227, a ver, lo pasamos a Kelvin. Son 500 Kelvin. Simplificando, los litros con los litros, mol con mol y todo lo demás, nos queda 500 por 0,084 y por 0,082, que es la constante universal, nos da un valor de 3,44. Sí, señor. Es otro camino, ¿ven? No he aplicado Dalton, he sacado la presión de este gas. Muy bien. Lo puedo hacer para los tres gases de la misma manera. Yo ya sé que el tricloruro y el cloro tienen la misma concentración, por lo tanto la misma presión. ¿Estamos? De la misma manera puedo sacar para el pentacloruro. Profe, tengo una duda. Sí, señor. Mol por litro. Claro, es como que yo he dividido. ¿Por qué? Porque es así como vos estás preguntando. Porque inicialmente nosotros teníamos 4 moles, ¿sí? Que pasaron a ser en concentración 0,25 mol por litro. Todo lo que hemos calculado han quedado en mol por litro. La concentración es 0,0 del cloro o del tricloruro, 0,084 mol por litro. Si yo hubiera querido conocer cuántos moles había en el recipiente, así como inicialmente yo tenía del pentacloruro 4 moles y que pasaron a ser 0,25 moles por litro, estos 0,084 los tendría que multiplicar por 10 para saber qué cantidad de moles hay en el recipiente. ¿Está? Entonces, si vos multiplicas por 10, cuando aplicas la ecuación de estado, pondrás ese número de moles y utilizarías el volumen de 10 litros. A ver, se lo voy a explicar. Borro un poquito la parte de abajo, ¿sí? Si, por ejemplo, en lugar de pedirme la presión parcial, le vamos a dar el ejemplo. A mí me están preguntando, por ejemplo, ¿cuántos moles hay en el equilibrio? Moles, ¿ven? No concentración, me están preguntando moles. Bueno, ¿qué sabían ustedes? Que yo tengo formado de cloro, vamos a poner la del cloro, 0,084 moles por litro. Pero como mi recipiente es de 10 litros, ¿qué hubiera dicho yo? Que tengo número de moles, va a ser a 0,84 moles. ¿Por qué? 0,084 moles están en un litro, en mi recipiente de 10 litros sería X y es ese valor de 0,84. Moles es una cosa, concentración es otra. ¿Estamos? ¿Ahí me está entendiendo, Nicolás? Entonces, si yo hubiera trabajado para sacar la presión del cloro con los moles, yo hubiera puesto acá 0,84 moles por el 0,082 de la constante, por la temperatura, y dividido en el volumen de 10 litros. Que si vos haces este cálculo era esto que está acá, que es lo que pusimos directamente. Es la concentración mol por litro. ¿Lo ves? La relación. ¿Se entiende? Bueno, espero que tus compañeros no se hayan mareado, nada más. Bueno,
Bueno, sigamos. Ahora nos dicen, ¿qué pasaría si le agregamos 10 moles de cloro a los moles de pentacloruro presentes? Los moles de pentacloruro presentes le vamos a agregar 10 moles. A ver, los moles de pentacloruro presentes, ya lo hemos sacado, perdón. Presente. Luego de agregar 10 moles de cloro. Muy bien. Borro la parte de abajo. Muy bien. Yo voy a escribir los resultados que habíamos obtenido anteriormente para el equilibrio. Habíamos llegado a la conclusión que aquí esto, por el apartado A, quedaba en 0,316 moles por litro. Esto tenían el cloro y el pentacloruro una concentración de 0,084 mol por litro y 0,084 mol por litro. Esas son las concentraciones en el equilibrio. Y ahora, ¿qué es lo que me dice el problema? Voy a volverle a escribir a la ecuación porque está muy arriba. A la reacción del equilibrio. Que a este equilibrio anterior, nosotros le vamos a agregar 10 moles de cloro. 10 moles de cloro. Si le agregamos de cloro 10 moles, vamos a agregar acá, 10 moles, pero el recipiente es de 10 litros, ¿cuánto va a ser la concentración que yo estoy agregando? 10 moles en un recipiente de 10 litros, le estoy agregando de cloro 1 mol por litro. Es decir, que inicialmente, ahora, ¿qué voy a tener? Los 0,316 moles por litro, los 0,084 moles por litro de tricloruro y de cloro voy a tener 0,084 más 1 mol por litro que le estoy agregando. 10 moles equivalen a 1 mol por litro, acabamos de calcular. ¿Qué va a pasar en mi nuevo equilibrio? ¿Hacia dónde se tiene que desplazar al aumentar la concentración de cloro? Estoy aumentando la concentración de cloro. Se va a desplazar de manera de consumir parte del cloro y formar más pentacloruro. Por lo tanto, en mi nuevo equilibrio, yo voy a tener más X aquí porque estoy formando. Y acá tendré menos X y menos X. Tendré 0,316, acá 0,084 y acá 1,084, que es la suma de todo esto, ¿no? 0,084 más un mol, 1,084 menos X. ¿Estamos? ¿Conocemos la constante de equilibrio? Sí la conocemos. ¿Cómo quedaría expresada nuestra constante de equilibrio? No la expresión, sino ya para calcular, sería Kc igual a 0,084 menos X por 1,084 menos X sobre 0,316 más, aquí, más X. Recuerden que acá hay un signo más, ¿no? ¿Lo ven? Muy bien. De ahí tengo que sacar el valor de la letra X, es decir, de lo que
se disoció. Cuando encuentre el valor de X, ¿qué es lo que tengo que sacar? Luego, la concentración de pentacloruro, que es lo que me están pidiendo. Porque a mí me preguntan los moles de pentacloruro en el nuevo equilibrio. Primero voy a sacar la concentración. ¿Cómo va a ser? Va a ser 0,316 más el valor que yo haya calculado aquí. De aquí. Saco el valor y voy a encontrar la concentración del pentacloruro. Luego, para saber los moles, voy a decir, tengo esa concentración por litro, en 10 litros será X. Y ahí nos daría el resultado. ¿Estamos? Yo no me voy a poner a hacer el desarrollo matemático de la ecuación cuadrática, chicos. Eso queda como tarea para la casa o lo ven en el PDF que está subido, ¿sí? El cálculo. No necesitan poner como está resuelto ahí en el PDF, situación inicial, después reaccionan, quedan, equilibrio, no, pueden hacer como estamos haciendo aquí. Bueno, espero que hayan entendido, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere que les explique otro tipo de problema? ¿Tienen la duda en alguno? Para que así volvamos a hacer. Sigamos haciendo. La duda de uno lo ayuda a otro. Dale, Bautista. Si quieren, se pueden ir desconectando, no hay problema. La próxima clase, que es el lunes, seguimos viendo equilibrio y de paso ahí me preguntan todas las dudas que les quedan. ¿Quieren? Bueno, traten de hacerlo solos ahora con todo lo que les he dado. Creo que es suficiente ya, ¿no? Como para entender un poco más o sacarse las dudas. Hemos recalcado muchas de las cosas que son importantes y que tienen que tener en cuenta. ¿Ah? Bueno, dejamos entonces por hoy. Lo mismo voy a subir el videíto después. Ya les aviso, ¿sí? Bueno, saludos para todos. Vayan dejando el presente.